Debería sorprendernos que el gobierno ruso se empeñe en perseguir a nuestros hermanos, que son personas pacíficas y que respetan la ley. En realidad no. Lo que está haciendo ese gobierno cumple una profecía bíblica. Los invito a buscar el capítulo 11 del libro de Daniel. En el versículo 40 podemos observar que se habla sobre el rey del norte. Y en el 41 leemos lo siguiente sobre dicho rey. También invadirá la tierra hermosa. Se hará tropezar a muchos países. Hoy, Rusia y sus aliados cumplen el papel del rey del norte. Como acabamos de leer, Daniel predijo que este rey invadiría la tierra hermosa, lo que significa que intentaría detener las actividades del pueblo de Dios. Como se explicó en la Atalaya de mayo de 2020, Rusia y sus aliados no son los primeros en desempeñar la función del rey del norte, pero bien pudieran ser los últimos. En este programa contestaremos 3 preguntas. 1. ¿Qué gobiernos han sido el rey del norte y el rey del sur a lo largo de la historia? 2. ¿Cómo se está cumpliendo esa profecía del libro de Daniel en la actualidad? Y finalmente, contestaremos la pregunta, ¿cómo debe influir esta profecía en nuestras decisiones? El hermano Herman Van Selm, ayudante del comité de redacción, repasará con nosotros algunos de los puntos clave de esta profecía que encontramos en Daniel capítulo 11. Gracias, Germán, por hacer junto conmigo este programa. Es un placer para mí, Ken. Muchas gracias por invitarme al programa. Primero, hagamos un repaso de cómo se ha ido cumpliendo esta profecía hasta ahora. La profecía del capítulo 11 de Daniel menciona a un rey del norte y a un rey del sur. Pero, ¿por qué se los llama de esta forma? Bueno, al principio los títulos Rey del Norte y Rey del Sur se les dieron a gobernantes que dominaban zonas ubicadas al norte y al sur del territorio del Israel literal. A estos gobiernos se los puede considerar como 2 tronos. A lo largo de la historia, estos 2 tronos los han ocupado diferentes gobiernos que han peleado entre sí para dominar el mundo. ¿Y qué hay de los siervos de Jehová? Pues ellos han quedado justo en el medio de esta lucha. Muy bien, comencemos por el principio. Ken, ¿de dónde surgieron el rey del norte y el rey del sur? Tanto el rey del norte como el rey del sur se originaron del imperio establecido por Alejandro Magno. Una dinastía de reyes gobernó sobre Egipto, al sur de Israel. Dicha dinastía fue la primera en desempeñar el papel del rey del sur. Durante la misma época, otra dinastía de reyes gobernó el área ubicada al norte de Israel. Aquellos reyes desempeñaron la función del rey del norte. Sin embargo, con el tiempo el Imperio Romano llegó a ser el rey del norte. Tal como se explicó en la Atalaya de mayo de 2020, el punto principal de la profecía del capítulo 11 de Daniel tiene que ver con el pueblo de Dios. Según Daniel 10:14, el ángel que habló con Daniel le dijo: «He venido a hacer que entiendas lo que le ocurrirá a tu pueblo», es decir, la nación de Israel. Y entonces, ¿qué pasó? Los judíos fueron el pueblo escogido de Dios hasta el año 33 de nuestra era, pero las cosas cambiaron. Jehová derramó su Espíritu Santo sobre los seguidores de Jesús, y a partir de ese momento, la congregación cristiana se convirtió en el pueblo elegido de Dios. Llegó a ser lo que Gálatas capítulo 6, versículo 16 llama el Israel de Dios. Este punto es importante, pues solo se puede conocer la identidad del rey del norte y del rey del sur cuando existe un grupo organizado de siervos de Dios que es fácil de identificar. ¿Por qué decimos eso? Porque, como ya hemos analizado, el ángel le dijo a Daniel que aquella profecía se centraba en el pueblo de Dios. Comenzando en el siglo II, la congregación cristiana se vio invadida de cristianos falsos, que eran como mala hierba. Jesús ya había dicho que aquello ocurriría
cuando contó la parábola del trigo y la mala hierba. Podemos encontrar esa parábola en Mateo capítulo 13, versículos 36 a 43. Entonces, desde el siglo II en adelante, no es posible identificar a un grupo organizado de cristianos verdaderos. Y es por esa misma razón que tampoco es posible identificar ni a un rey del norte ni a un rey del sur. Pero desde la década de 1870, un grupo de estudiantes de la Biblia comenzó a separarse de los cristianos falsos. Charles Russell y el resto de aquel grupo rechazaron enseñanzas que no se basaban en la Biblia. Y como los cristianos del siglo I, comenzaron a difundir las verdades bíblicas. Este grupo cumplió la profecía que se encuentra registrada en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Ellos fueron el mensajero que, según la profecía, despejaría el camino delante de Jehová. Y las cosas que ocurrieron después demostraron que Jehová los estaba guiando. Así que, desde 1870, los verdaderos cristianos, el pueblo de Dios, comenzaron a organizarse. Y a partir de entonces, es posible volver a identificar a los gobiernos que cumplen la función de rey del norte y rey del sur. Justo en ese momento de la historia, Gran Bretaña era el imperio más poderoso del mundo y se había convertido en el rey del sur. Llama la atención que para comienzos de la década de 1870, Alemania se convirtió en una potencia mundial y comenzó a desafiar la supremacía de Gran Bretaña. De esta forma, llegó a ser el rey del norte. En Daniel 11, 25 y 26 se predijo que ambos reyes chocarían en un gran combate y que el rey del norte perdería muchos soldados en esa batalla. Y eso es exactamente lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Durante esa guerra, Gran Bretaña contó con el apoyo de Estados Unidos y a partir de entonces formó una estrecha alianza con ese país. Desde ese momento y hasta hoy, es decir, durante los últimos días, Gran Bretaña y Estados Unidos han sido el rey del sur. Esto nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se ha estado cumpliendo la profecía del capítulo 11 de Daniel desde ese momento hasta hoy? En la Primera Guerra Mundial, tanto el rey del norte como el rey del sur persiguieron a los siervos de Dios que se negaron a participar en la guerra. El rey del sur incluso encarceló a los hermanos que dirigían la predicación. Pero hablemos con más detalles sobre el rey del norte. ¿Han desempeñado dicho papel distintas naciones durante los últimos días? ¿Cómo ha tratado ese rey al pueblo de Dios? Durante los últimos días, 3 diferentes poderes políticos han sido el rey del norte. Desde los comienzos de la década de 1870 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dicho rey. Antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial y durante ella, persiguió sin piedad a los siervos de Dios. De hecho, encarceló a miles de nuestros hermanos y asesinó a cientos de ellos. ¿Y quién se convirtió en el rey del norte después de Alemania? Esa es una buena pregunta, Germán. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se convirtió en el rey del norte. También atacó al pueblo de Dios, encarceló a muchos o los mandó al exilio. Pero Ken, en Daniel capítulo 11, versículo 34, podemos leer que el pueblo de Dios recibiría un poco de ayuda. ¿Qué significan esas palabras? Ese versículo se refiere a lo que sucedió después, cuando la Unión Soviética desapareció. Aunque este gobierno hizo sufrir muchísimo a los siervos de Dios, estos recibieron un poco de ayuda. ¿En qué sentido? Cuando la Unión Soviética cayó, fue posible adorar a Jehová sin restricciones durante algún tiempo. Ahora bien, cabe señalar que con el tiempo, Rusia y sus aliados se convirtieron en el rey del norte. Y tal y como lo hicieron los otros reyes del norte en el pasado, el rey del norte actual ha estado atacando al pueblo de Dios. Veamos a continuación un video que resume esta importante profecía. A Daniel se le dio una profecía acerca de 2 reyes rivales.
el rey del norte y el rey del sur. ¿Cómo se ha cumplido hasta ahora? A finales del siglo XIX, el Imperio alemán se convirtió en el rey del norte. Alemania reunió fuerzas y valor para ir contra el rey del sur con un gran ejército. De hecho, su fuerza naval llegó a ser la segunda más grande del mundo. ¿Quién llegó a ser el rey del sur? La alianza entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Este rey luchó en la Primera Guerra Mundial con un ejército inmensamente grande y poderoso. Arrasó y humilló al rey del norte. Pero ese no fue el final del rey del norte. Durante la Segunda Guerra Mundial, descargó su furia contra el Pacto Santo. También quitó el sacrificio constante, es decir, intentó frenar la predicación. ¿Cómo lo hizo? Prohibiéndola, metiendo en prisión a muchos cristianos ungidos y a sus compañeros, y matando a cientos de ellos. Después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se convirtió en el rey del norte. Este rey colaboró con el rey del sur para crear la cosa repugnante y devastadora, la Organización de las Naciones Unidas. A principios del siglo XX, la Unión Soviética trató de acabar con las religiones en los territorios que controlaba. Así se cumplió la profecía que decía que no mostraría respeto por el Dios de sus padres. De esta manera, el rey del norte no le dio gloria al Dios de los cielos, sino al Dios de las fortalezas. Tal como se profetizó, el rey del norte utilizó su fuerza militar y se envolvió en un conflicto contra el rey del sur, la potencia formada por Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta potencia compitió con la Unión Soviética para controlar el mundo y apoyó guerras y conflictos políticos por toda la Tierra. Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, no estaba claro quién sería el rey del norte. Durante un tiempo, el pueblo de Jehová pudo predicar y adorar a Dios en paz. Pero en los últimos años, Rusia y sus aliados se han enfrentado de nuevo al rey del sur. Los dos reyes se han acusado mutuamente de ataques cibernéticos para perjudicar sus economías y sistemas políticos. Pero los ataques del rey del norte han ido más allá. Como se predijo, ha invadido la tierra hermosa, es decir, ha comenzado a oponerse a nuestras actividades espirituales. Hoy día, el gobierno ruso sigue atacando al pueblo de Dios. Los cristianos sabemos que vamos a sufrir persecución, pero también sabemos que no durará para siempre. Nuestro Rey Jesucristo es más poderoso que cualquier gobierno humano. Muy pronto destruirá al rey del norte, al rey del sur y a todos sus enemigos, y liberará a los siervos leales de Jehová.